Nosotros, en medio de las circunstancias graves que vamos a vivir en el 2011 en el campo presupuestario, estamos haciendo un esfuerzo enorme y puedo anunciarle hoy a los empleados y a los trabajadores de la gobernación del Táchira que vamos a aumentar sus salarios en el 15% a partir del 1 de enero del presente año. Ese aumento también lo vamos a extender a los jubilados en un 10%. De modo que, a pesar de tener en términos reales menos ingresos que en el 2008 el Táchira, vamos a hacer el esfuerzo de poder entender a nuestros trabajadores que sufren el impacto de una inflación que es la más alta del mundo. Es lamentable que nuestro país hoy esté viviendo una realidad económica, siendo una potencia petrolera, teniendo ingresos extraordinarios por concepto del petróleo y sin embargo tengamos la inflación más alta del mundo, la más alta de América. Eso no tiene ninguna justificación, pero eso pone en aprieto a las administraciones públicas porque eso impacta a sus trabajadores que ven menguado el salario que reciben para el servicio público. En el tema de la salud, nosotros no solamente nos hemos ocupado del Hospital Central, nos hemos ocupado de dotarlo en la medida de nuestras posibilidades, sino que nos hemos ocupado también de otros hospitales. El Hospital de Colón, por ejemplo, fue totalmente reacondicionado, limpiado. Cerca de 30 toneladas de escombros sacamos de esos hospitales. Parecía que los hospitales eran el basurero, donde llevaban todo lo que no podían botar en otro lado. Y nos hemos dedicado a limpiar esos hospitales. El de Colón ha sido un ejemplo. Y le hemos abierto los servicios de emergencia, mejorado la cocina, el servicio de pediatría, dotados de planta eléctrica para poder atender las emergencias y contingencias de la crisis eléctrica de Venezuela. Lo mismo hemos hecho con el Hospital de La Grita. Hemos puesto nuestro empeño en el Hospital de San Antonio, en el de La Fría. A todos esos hospitales durante este año hemos ido para mejorar su infraestructura y para mejorar sus servicios. Somos conscientes de que aún hay una tarea enorme por hacer y no vamos a renunciar a hacerla. En medio de esta circunstancia económica buscaremos la forma para ir recuperando el resto de la infraestructura médica del Estado y para irla equipando con las tecnologías que el mundo moderno nos está ofreciendo. Capítulo especial merece el suministro de medicamentos que tanto genera desazón en el pueblo tachirense. El Ministerio de Sanidad solo le entrega al Hospital Central 3 millones de bolívares para suministros médicos, mientras que el costo de esos suministros está por el orden de los 86 millones de bolívares anual. Y los recursos de nuestro Estado mantienen un déficit para poder garantizar de manera permanente el flujo de medicamentos a los hospitales y en particular al principal centro asistencial del Estado. Nosotros aspiramos a que por lo menos podamos compartir el gasto, el Ministerio de Sanidad y el Gobierno del Estado, para atender esta área que es fundamental en la prestación del servicio de salud. También rápidamente a nuestra preocupación por la educación del pueblo tachirense. Hemos apuntado en primer lugar a atender a los educadores y a los educandos. A los educadores mejorándole como nunca se le habían dado en los últimos 5 años una atención a nuestros docentes. Yo quiero recordar en esta mañana que cuando llegué a la gobernación del Estado los maestros estaban en una situación muy crítica. Sus salarios eran pésimos. El año pasado a los maestros titulares les incrementamos el 35% del salario y a los maestros interinos que no ganaban el salario mínimo, que no tenían ningún reconocimiento salarial, mi gobierno los puso por encima del salario mínimo. Les reconoció el bono vacacional,
porque durante los 8 años del gobierno de la barbarie aquí en el Táchira, los maestros interinos no cobraban vacaciones, no tenían aguinaldos, y este gobernador, entendiendo que es un acto de justicia que un educador también tenga derecho a cobrar la vacación y los aguinaldos, así lo ha acordado y se los hemos pagado de manera disciplinada a nuestros educadores. Ellos han sido centro de nuestra preocupación. Durante los 8 años de la barbarie no hubo jubilaciones y nuestro gobierno ha jubilado más de 800 educadores y hace las gestiones pertinentes para que el Ministerio de Finanzas le entregue al Estado Táchira el dinero de sus pasivos laborales. Y a pesar de que no hemos recibido un solo bolívar de la Administración Nacional para honrar los pasivos laborales acumulados durante una década, nosotros de las economías del mismo presupuesto hemos venido haciéndole aportes a nuestros educadores jubilados de esos recursos.